Mi ética matemática en el curso de ética de las organizaciones. Soy Guillermo Roldán, el de la foto que estoy en plena acción de mi trabajo habitual. Y con respecto al título vamos a ver en primer lugar aspectos teóricos de la ética, en segundo lugar mi ética matemática y en tercer lugar mi ética hoy. Entonces, primero, aspectos teóricos de la ética. Conocí en este curso a Adela Cortina. Tengo 57 años de edad, de los cuales he pasado 40 estudiando matemática. No existe algo más harto para mí que estos cursos de ética, pues aprendí y forjé mi cerebro en la empresa matemática donde no existe el engaño. No obstante, al recibir la introducción al curso de ética de las organizaciones, no fui capaz de bajar los textos de la plataforma. Le envié un correo al docente encargado y me envió dos textos. Uno de los textos tiene por título Labrarse un buen carácter. No dice quién es el autor, pero comencé a buscar en Google ese título y me di cuenta que corresponde al capítulo 2 del libro La ética de Adela Cortina. Lo comencé a leer y me impactó como la sentencia de Heráclito, el carácter es para el hombre su destino, tenía que ver con la moral y la ética. Comprendí que la ética tiene que ver con el carácter del individuo, definiendo carácter como lo que se ha forjado en la mente del individuo y le permite actuar en la realidad social. La realidad es social, pues interactuamos con el otro antes y después del nacimiento. En el espacio social, cada uno cada una de las interacciones que tenemos con cualquiera de los integrantes o grupos de integrantes de la sociedad, cada movimiento involuntario o no en dicho espacio, se puede considerar una práctica. Es decir, cada momento de la cena, ir a la escuela, actuar con alegría, vivir con esperanza, prestar un servicio, ser buen vecino, querer y respetar al prójimo, obrar con justicia, enseñar, protestar, comprar, salir de paseo, tomar un café, escribir un ensayo, estudiar doctorado, estudiar matemática y toda vivencia cotidiana es práctica. Una de las prácticas que mejoran las otras prácticas y producen armonía es la ética. En palabras de Cortina es posible forjar el carácter, labrarse un buen carácter, un buen etos, es lo más inteligente que puede hacer una persona para aumentar sus posibilidades de llevar a cabo una vida buena y feliz. La ética, por ser humana, se aprende y se mejora o se deteriora en el espacio social, donde se practica, aprende y forja. Si partimos de que la práctica es lo que se hace o cómo se actúa en la vida, podría afirmar, aunque no lo he demostrado, que la ética, por lo menos en la niñez, goza de una construcción inconsciente como la del lenguaje. Es decir, la construcción de la ética es un acto inconsciente y de creación social como el lenguaje. Lo plantea Vygotsky. Vygotsky se da cuenta que las líneas del pensamiento y del lenguaje provienen de distintas raíces y que aproximadamente a la edad de 2 años en el ser humano dichas líneas se cruzan y nace lo que se llama el pensamiento verbal, lo que sucede cuando el niño hace el descubrimiento de que cada cosa tiene su nombre. Entonces la cultura, es decir, los otros, comienzan a dar forma al pensamiento y por supuesto la cultura forma los primeros estadios de la ética.
La argumentación anterior se cruza con Cortina en la etimología de moral y ética, pues ella afirma que moral viene de morada, costumbre, del lugar donde se vive y se forja el carácter, y como lo plantea en el párrafo anterior, vivimos con los otros en el seno de una familia aprendiendo vicios y virtudes, y como lo plantearé a continuación, he vivido por 40 años en el seno de la empresa matemática aprendiendo vicios y virtudes de distintos miembros. Mi gran descubrimiento del curso fue entonces la existencia de Adela Cortina. En la página 39 ella afirma que la ética trata de la formación del carácter de las personas, de las instituciones y de los pueblos. Esto me inspiró a realizar una retrospectiva sobre mi ética matemática de la siguiente manera. 2. Mi ética matemática. Mi vida ha sido una función senoidal de máximos, mínimos y puntos de inflexión con respecto a la ética y la moral desde la perspectiva de Cortina. Hoy a mis 57 años de edad me siento un poco más tranquilo, con más armonía al comprender que la vida, como experiencia única y repetible, debe ser vivida con plena conciencia ética, permitiéndome la oportunidad de estar en el punto medio para tomar decisiones que no produzcan dolor a los otros ni a mí. Es fácil mantener ese equilibrio, pero la retrospectiva sobre mi carácter me permitirá continuar por el camino de la justicia y demás valores éticos y ayudarme a mí y a otros a mejorar esa práctica. Debo reconocer inicialmente que soy una inteligencia fracasada, porque no creé ni descubrí ninguna teoría matemática o física de relevancia en la vida. Pero lo digo hoy sin amargura. Fui por muchos años docente universitario y hoy docente de la básica secundaria. Comencé en el año 2020 un camino que me llevará a un título de doctor en educación con énfasis en matemática, y conocer a Cortina me llevó a la pregunta: ¿cuál ha sido mi ética de la matemática a la fecha? Es decir, ¿cuál ha sido mi carácter, mi proceder, mi actuación, mi conducta en mi recorrido matemático? ¿Por qué quiero preguntarme por esto y no por la ética de mi institución educativa o la ética de la Universidad Pontificia Bolivariana? La respuesta es muy sencilla y va en dos caminos. Primero, cada miembro de una empresa debe conocer y reconocer su propia ética. Y segundo, en un país donde existe el cartel de la toga, cada miembro de esta sociedad debe hacer su propia auditoría para que tengamos motivos de hacer una auditoría ética de las organizaciones. Trataré de describir mi carácter como docente de matemática, atendiendo específicamente a la tensión entre lo que yo creía que era la matemática y lo que en realidad es. Para determinar con precisión dónde estoy es fundamental saber dónde estaba. La obra de un hombre que es su vida misma, presente, es un resultado de todo su pasado. Uno no se vuelve matemático y menos profesor de matemática de un momento a otro. Los primeros recuerdos que me llegan son en la mesa del comedor enseñándole a dividir a mis primos a la edad de 9 años. Tengo fama de buen matemático desde ese tiempo, pero como todo aquel que no sabe administrar una fortuna me volví presumido y arrogante. Creí que el conocimiento de la física y la matemática eran la única verdad. Fue así como comencé a estudiar física pura en la Universidad de Antioquia. Los físicos de la Universidad de Antioquia, por la manera tan endemoniada de estudiar,
Nos considerábamos los dioses del conocimiento, estábamos incluso por encima de los matemáticos y sentíamos un desprecio descomunal por los licenciados. No permitíamos tener cursos compartidos con los licenciados, ya que para un estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, los licenciados no tenían un verdadero conocimiento de los conceptos ni tenían el cerebro suficiente para entender y por eso se tenían que dedicar a enseñar. Y lo peor, enseñar una cosa que no sabían. Me enloquecí buscando el porqué de todo concepto. Mi única preocupación era beber de la fuente, bajar hasta el nacimiento del concepto mismo. Perseguí beber de la fuente como un condenado persigue la libertad o como un enfermo desea la salud, pero me cansé de bajar y me perdí. Muchos años después entendí que no existe esa piedra filosofal de donde se deriva todo el conocimiento matemático. Es más, el propio Gödel demostró que existen fórmulas matemáticas que no se pueden demostrar con la misma matemática. Teorema de incompletitud. Fue así como entendí que toda teoría matemática parte de unos términos primitivos, unos conceptos y axiomas que hay que aceptar como definiciones para avanzar. Así la verdad es un concepto primitivo para la lógica bivalente. El punto es el término primitivo de la geometría. El número es el concepto primitivo de la teoría de números. Conjunto es el término primitivo de la teoría de conjuntos, que deben ser aceptados estos conceptos sin definición para poder avanzar en la teoría. Es decir, por fin entendí que hay que partir de algo, aceptarlo en el corazón y después subirlo al cerebro. Es decir, hay uso de la memoria. Comprendí que en el nacimiento del arroyo se ve salir el agua, pero no hay explicación allí de por qué existe el agua. El otro problema es que no todos los profesores de la universidad son buenos. Y la cosa se pone peor cuando uno descubre maestros excelentes como Hugo Guarín, Alonso Sepúlveda, Javier Escobar, Raúl Gómez, Jorge Mejía, Jorge Cosio, Juan H. Vélez y Carlos Mario Parra. Uno quiere que todo profesor sea como ellos, tengan la teoría clara, que se les pueda preguntar cualquier cosa del tema, que relacionen el tema con el pasado y con el futuro, que lo mantengan a uno sin espabilar como en una película de suspenso. Cuando los profesores no tenían las características arriba mencionadas, no fui capaz de soportarlos y tampoco fui capaz de estar en presencia de ellos. Me volví rebelde, me retiré muchos años de la universidad oficialmente, abandoné por completo la ciencia. Una sola persona nunca dejó de creer en mí, mi madre. Por ella paré en la Universidad de Medellín. Allí me topé con el profesor Hugo Guarín de nuevo en la cafetería de ingeniería y me lancé sobre él como un león se lanza sobre un venado. Le comenté mi decisión de retirarme ese mismo día de la Universidad de Medellín porque las primeras clases me parecían el colmo de la mediocridad y él me convenció de no cometer tal estupidez. Estudié con Don Hugo lógica, álgebra hasta la teoría de Galois, teoría de números, teoría de conjuntos, topología, teoría de la medida, 3 cursos de matemáticas especiales. Me presentó a Darío Wills, a Raúl Gómez y a Manuel Sierra. Me animé y volví a la palestra de la matemática. Volví a la Universidad Nacional y vi las materias teoría de números, cálculo con Jorge Mejía y Jorge Cosio, geometría con Débora Tejada, lógica con Carlos Mario Parra. Intenté varias veces meterme a la cátedra universitaria en ese tiempo, pero como todos sabemos se necesita conocer la persona apropiada en el momento apropiado y haber criticado menos. De nuevo me persigue la sentencia de Heráclito: el carácter es para el hombre su destino. 3. Mi ética hoy.
Me establecí por fin en la Secretaría de Educación del municipio de Medellín. El 16 de enero del 2021 de este año cumplí 15 años de pertenecer a esta empresa educativa. Fui el creador y promotor del proyecto Grupo Galois. Por ese proyecto, en el año 2009 se me concedió la medalla cívica a Luis Fernando Vélez Vélez y una beca para estudiar la maestría en el Tecnológico de Monterrey. Son 15 años de práctica docente en el área de matemática, en la misma empresa de la cual puedo decir lo siguiente con respecto a mi carácter, a mi práctica, a mi ética. Un rasgo característico de Guillermo es la preocupación constante para que el niño aprenda en el lugar de trabajo, es decir, en el aula. Guillermo emplea fuera de su bagaje y experiencia matemática el auxilio del monitor. Por lo tanto, una de las estrategias es el trabajo colaborativo en el sentido de Vygotsky, pero no es una constante, debería ser una constante. Hoy sábado 31 de julio de 2021, después de vivir todo el recorrido anterior, me siento un buen profesor de matemática, pero que sea esta la oportunidad para seguir conociendo mi ética. Me siento como una persona que quiere dar sin anhelo de recibir. Es mi deseo sembrar matemática por donde paso, servir a la comunidad a la que pertenezco. Estoy convencido que el que enseña aprende dos veces.